Hoy es la cuarta charla del ciclo que hemos hecho este año de charlas de medio ambiente. Es un ciclo organizado por Ecologistas en Acción, el grupo local de Vinaros, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vinaros a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Hoy hemos querido abordar el tema de las ciudades, esos ambientes hostiles y tan artificiales. Y la verdad es que nos hemos traído a Puy Alonso, que es de Madrid, y yo a Puy la conocí en unas jornadas de biodiversidad, clima y viceversa que hizo Ecologistas en Acción, y la verdad es que me pareció un tema bastante interesante el tema de reverdizar las ciudades y hacerlas más naturales y más saludables. Puy pues, es una bióloga, paisajista, ella es fundadora de una empresa dedicada a estas labores, se llama IDAPI. Es una empresa pues, que tiene un equipo multidisciplinar que aborda proyectos de transformación de las realidades urbanas para una mayor integración con la naturaleza. Eso quiere decir pues, que vamos a hacer las ciudades un poquito más vivas, más saludables, con más biodiversidad y que sean pues, un poquito más bonitas, ¿no? O sea, que no sea todo hormigón, aceras, ruidos, contaminación, etcétera, ¿no? Que es lo que suelen ser las ciudades o las grandes ciudades. Yo no me voy a enrollar mucho más, dar las gracias a Puy por haber hecho ese trayecto desde Madrid hasta aquí, que lleva viajando todo el día, ¿no? O sea, es así, es fuerte. Y muchas gracias a vosotros por venir, por vuestra asistencia, y espero que os guste. Nada, Puy, pues a por ellos. Buenas tardes, gracias a Ecologistas en Acción por invitarme y al Ayuntamiento de Vinaros también por este espacio, ¿no? Sí, efectivamente llevo como todo el día viajando, pero casi ha sido una gozada, porque ha sido como vienes en tren, vienes tranquilamente y entonces, bueno, pues por lo menos me ha dado para descansar un poco, ¿no? de estas semanas atrás, ¿no? Vamos a descansar y contemplar el paisaje y eso pues está muy bien. Bueno, yo no sé lo que voy a tardar, espero que sea más o menos una horita, a lo mejor es menos o más, no lo sé, porque hay veces que me enrollo, hay veces que me acelero, entonces bueno, pues espero que vaya, vamos, no enrollarme demasiado, no aburriros y luego al final, si queréis, pues bueno, pues habrá, si queréis preguntas o lo que sea, ¿no? Bueno, yo he preparado esta charla como en 4 bloques, ¿no? Por así decir. El primero sería naturaleza y ciudad. ¿Algo está cambiando algo? ¿Por qué cambiar de enfoque? Es el segundo bloque. Algunas claves para este cambio y algunos ejemplos voy a poner, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo con esta imagen que es para indicar un poco, es una imagen tomada en Barcelona, en una calle de unas zonas de nuevo desarrollo, en la que, bueno, a mí me sirve de inicio para decir que yo voy a hablar desde reflexiones que yo me hago desde la práctica profesional que yo desarrollo, y que consiste en esto de renaturalizar ciudades, ¿no? ¿Qué significa? Y esta imagen, que es de un proyecto que hizo un amigo mío, que ya no está, que murió, lo pongo un poco como homenaje a él porque me parece que es muy significativa de lo que es otra manera de entender el verde urbano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, empezamos con esto, ¿no? De que naturaleza y ciudad, ¿está cambiando algo? Bueno, hace unos años, en 2017, bueno, yo empecé a recoger algunas noticias que se veían en los periódicos, ¿no? Que a mí me llamaron la atención, ¿no? Como ¿no? 25 años de urbanización en España. Y entonces, bueno, eso no es nada nuevo. Pero claro, era El País y decía, es necesario un cambio de modelo. Era un periódico, ¿no? Y dice, si se sigue construyendo al ritmo del último cuarto de siglo, la pérdida de ecosistemas
y biodiversidad sea irreversible. Y a mí me llamó la atención que un periódico dijera ecosistemas, biodiversidad, que hablara de estas cosas, ¿no? Después también salían otros artículos que decían adiós a los insectos de tu infancia. Y es verdad que cada vez oyes más que hay menos insectos, y cualquiera de nosotros, si piensa en su niñez, yo lo pensaba, digo, o sea, ¿cuántas veces ibas de viaje y el hecho de que se te incrustaban miles de insectos y ahora los parabrisas están limpios prácticamente, o muy limpios, o casi limpios, ya no se te incrustan tantos? Hay una pérdida de insectos importante. ¿Pero por qué son importantes, no? Bueno, pues porque de muchos de ellos depende la polinización, y la polinización, si nosotros somos antropocéntricos, sabremos que de la polinización dependen muchos alimentos, ¿no? Que tengamos acceso a muchos alimentos. Entonces, la pérdida de insectos nos importa, ¿no? Pero ya, en cualquier caso, nos importa per se. Pero luego también aparecieron otros artículos que eran una dosis de... artículos que decían una dosis de naturaleza, por favor, ¿no? Y cada vez oyes más que la necesidad que tenemos de realmente ese contacto con la naturaleza, ¿no? Cuando vives en las ciudades, seguramente que el 95% de los que estáis aquí sois de los que sabéis todo esto y que vivís la necesidad de naturaleza, ¿no? Pero hay verdaderamente una desconexión absoluta, o sea, cada vez más una desconexión entre lo que es el ser humano y la naturaleza, porque cada vez más estamos viviendo en ciudades que están desconectadas de esa naturaleza, ¿no? Esto era en 2018, ¿no? Luego llegó el COVID. Llegó el COVID y todos nos encerramos en casa. Y estos 2 años, bueno, estamos en 2022, es que ya se nos olvida, ¿no? Han pasado, esto fue en 2020, ¿no? Han pasado 2 años en el que los primeros meses nos encerramos todos en casa, y yo, que claro, yo vivo en Madrid, nosotros, seguramente vosotros a lo mejor lo habéis vivido con menos, bueno, no sé cómo lo habéis vivido, ya me lo contaréis, pero en Madrid, en una ciudad en la que el contacto con la naturaleza está relacionado con las zonas verdes, o sea, no tienes acceso a naturaleza real. Vosotros aquí miráis el mar, aunque tengáis un paseo marítimo construido, ¿no? Pero o al poco que salís es posible que encontréis algo más natural, ¿no? En ciudades grandes la necesidad de naturaleza era evidente para todo el mundo, o para la mayoría. Yo no diría todo el mundo, porque tampoco la conciencia de necesidad de naturaleza está tan amplia, ¿no? No es tan amplia, pero sí que hubo como una necesidad. Y de hecho empezaron a ver en junio de 2020 artículos que llamaron mucho la atención, porque claro, en ese periodo en ciudades como Madrid, Barcelona, ciudades grandes, yo no sé, aquí las cuadrillas de jardineros no pudieron salir, no pudieron hacer las labores de mantenimiento habituales. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a crecer hierbas por todos los sitios. Y entonces hubo un montón de artículos y de comentarios empezando a hablar sobre la buena y no mala hierba que ha crecido libre en los confinamientos. Empezó a cambiar algo en las personas. Empezaron ya gente que habitualmente no es habitual, digamos, en el tema de lo natural o del tema del verde urbano, empieza a hablar de buenas y malas hierbas. Ah, no son malas hierbas, pero entonces, y empieza a cambiar un poco el chip, ¿no? Esto pasó, ya digo, en junio de 2020. Se empezaron a preguntar, pero bueno, hay que desbrozar siempre, no hay que desbrozar, hasta qué punto es admisible el que haya, sea silvestre las zonas verdes o no. El caso es que, bueno, yo con una colega hicimos una encuesta de percepción en el año, en 2020, en mayo, fue justo cuando empezaba la gente a salir, ¿no? Y en esa encuesta de percepción nos interesaba ver
qué opinaba la gente. La gente, o sea, no gente entendida ni técnicos, porque nosotros, claro, nos movemos en un ambiente, yo por lo menos, que es muy de técnicos, entonces estas cosas son conocidas, pero las personas de a pie muchas veces pues no sabes qué es lo que piensan de verdad, ¿no? Y entonces hicimos una encuesta que fue a través de las redes sociales, obtuvimos 1100 respuestas, y en esta encuesta hacíamos preguntas comparadas de fotos para ver qué era lo que más elegía, ¿no?, la gente. Una de las comparativas de preferencia era sobre el tema de gestión de praderas o gestión de césped, ¿no? Gestión de praderas, llamémoslo. Vale, el 83% de la gente prefirió esta imagen. Nosotros presentábamos siempre 4 imágenes y os voy a mostrar la que más pidió, o sea, la que más aprobaba la gente, que era esta, en la que se ve una zona de césped y una zona de pradera más o menos silvestre, y la que menos gustó fue esta, la de un césped segado, el 21%. La diferencia es claramente, o sea, es muy clara, ¿no? Luego hicimos otra pregunta que era sobre el tema de los alcorques, ¿no? Nosotros veníamos de hacer un trabajo en Barcelona sobre gestión integrada, vamos, sobre siembra en alcorques para atracción de fauna auxiliar para la gestión integrada de plagas del arbolado viario. Entonces, ¿qué es la foto de la derecha? El 81%, que son son siembras diseñadas, ¿no?, por así decir, elegimos qué plantas va a haber, también con el fin de que haya una aceptación por parte del público, porque entendemos que tiene que haber una aceptación por parte del público, porque estamos en la ciudad, ¿no? El 81% prefería esa solución a la solución habitual, que es tener los alcorques libres y limpios, ¿no?, de polvo y paja, digamos, ¿no? Cuando es la mayor parte de la gestión habitual de este tipo de elemento, ¿no? Bien, entonces, claro, yo me pregunto, ¿estamos ante un cambio en la percepción de la ciudadanía hacia una mayor aceptación de la naturaleza urbana? Yo ahí lo dejo, creo, eso tiene muchas, o sea, yo creo que lo que contestaron entonces no contestarían a lo mejor ahora, ¿no? Porque estas cosas se olvidan, luego cambia, pero yo sí que creo que hay un cambio, hay un cierto cambio, y estamos en un momento de cambio. Ayer o antes de ayer, no, este fin de semana salía en El País también una revista que de Especial Ciudades. Especial Ciudades, en las que el subtítulo dice a la reconquista ciudadana, más naturaleza, más flexibilidad, más calidad de vida. Está en todos los sitios, ¿no? Pero claro, si nosotros llegáramos aquí por primera vez y dijéramos, bueno, pero esto de la naturalización, ¿por qué? ¿Por qué cambiar lo que hemos venido haciendo hacia otra cosa, ¿no?, que sea más natural? ¿Qué significa más natural? ¿Qué significa? Habría que preguntarlo, ¿no? Pues la primera cuestión, que ya se sabe desde, o sea, la evaluación que se hizo de los ecosistemas del milenio en España en 2011, ya se vio que había una tendencia a la pérdida de biodiversidad debida a una serie de impulsores directos, ¿no?, que definían. Bien, el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad es el cambio de uso del suelo. Eso significa que una zona agrícola pasa a urbanización, una zona de monte pasa a construcción. Eso son y además, ¿en qué tipos de ecosistemas? En todos. O sea, en el bosque atlántico, bueno, en todo el listado, ¿no? También el tema del cambio climático está generando una pérdida de biodiversidad, o así lo han identificado los que hicieron el estudio. Por ejemplo, en las zonas áridas, que es donde nos encontramos, en la montaña mediterránea, que es donde nos encontramos, ahí hay un riesgo, una tendencia muy elevada a que haya una pérdida de biodiversidad, ¿no? O la sobreexplotación, bueno, todos estos, ¿no? Y claro, uno que no esté muy enterado dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué se pierde la biodiversidad, no? O sea, bueno, ¿qué nos
pasa? Si nosotros podemos, o sea, nosotros nos adaptamos a todo, ¿no? Vale, pues que la pérdida de biodiversidad significa pérdida de naturaleza, ¿no? La pérdida de naturaleza significa que, esto es una rueda del, no sé si supongo que habéis oído hablar, de los servicios ecosistémicos. Es una manera de explicar para, o sea, que se entienda que la naturaleza da una serie de servicios a las personas, porque nosotros entendemos las cosas si nos da un servicio, si tenemos un beneficio. Entonces, bueno, estará mejor o peor dicha esa palabra, pero sí que explica bien para qué nos sirve, ¿no?, la naturaleza. ¿En qué sentido nos sirve? Bueno, pues se clasifica en cuatro, ¿no?, en cuatro grupos, ¿no? El de sostenimiento, el de cultural, aprovisionamiento y regulación. Y si vais a cada uno de ellos, es que la naturaleza nos sirve como nos da alimento, nos da materias primas, nos da recursos medicinales, agua potable, etc. ¿Qué ocurre en las ciudades? ¿Cuáles de estos servicios ecosistémicos son fundamentales para que las ciudades sean vivibles, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que son que tienen capacidad, serían los de regulación sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ayudarnos a moderar los eventos extremos. No voy a entrar en cómo, pero, porque esto daría para bastantes charlas, ¿no? Pero la naturaleza, a través de, habréis oído también otra palabra, soluciones basadas en la naturaleza, nos dan oportunidades para moderar los eventos extremos. Eventos extremos son altísimas temperaturas, que es hacia donde vamos en nuestro lugar, o problemas con el litoral o con lluvias, ¿no? El servicio de polinización, es lo que he dicho antes, ¿no? El tema de que nos ayudan a obtener alimentos. Si perdemos los polinizadores estamos muertos. Control de plagas y enfermedades. La pérdida de la función de un ecosistema que genera un desequilibrio que nos hace que haya mayores plagas. Entonces, si nosotros equilibramos la naturaleza, nos va a ayudar a que haya menos plagas. Purificación del agua, regulación de la erosión, regulación del agua, regulación de clima, regulación de la calidad del aire. Todo eso lo podemos trabajar desde las ciudades, pero también valores espirituales y religiosos, valores estéticos, o sea, la identidad, la estética, la recreación y el ecoturismo, la salud física. Esos son, yo diría que son en las ciudades los servicios ecosistémicos que desde luego desde la naturaleza, desde una naturalización, estaríamos, digamos, mejorando, ¿no? Y fotosíntesis. Vale. En definitiva, ¿qué nos da la naturaleza en la ciudad? Pues lo podríamos resumir con protección, salud y bienestar. Eso no es solo sombra, eso es protección, porque nos está protegiendo de los rayos del sol. Salud, porque el árbol, o sea, no pongo aquí un esquema, pero el árbol tiene una infinidad de servicios que nos dan por la purificación del aire, captación de CO2, la fotosíntesis favorece ¿cómo se dice?, la humificación del aire, o sea, nos hace climas no por la sombra, sino porque genera también un ambiente más húmedo o menos en función de cuando sea el momento de la estacionalidad, etc. Y al final eso se traduce en un bienestar para la población. Y también porque nosotros tenemos una necesidad de naturaleza que nos innata, que casi no nos damos cuenta, pero también hay estudios científicos que hablan de la capacidad que tiene la naturaleza de sanar a las personas mental y físicamente, ¿no? Bueno, entonces sí pasamos, bueno, bien, entonces el tema de la biodiversidad, el tema de la naturaleza en la ciudad, vale, nos convence, ¿no? Entonces, vale, ¿por dónde empezamos o qué tenemos para trabajar, ¿no? Bueno, aquí yo quería hacer una contextualización de dónde estamos, ¿no? En 2013 la Unión Europea publicó esta comunicación de infraestructura verde, ¿no? La infraestructura verde, mejora del capital natural de Europa. ¿Qué es la infraestructura verde? Yo es que todo esto, lo mismo vosotros ya lo sabéis todo, no lo sé.
si no, lo paso rápido, pero bueno, yo lo digo todo porque como nunca sé con quién estoy hablando, pues. Entonces, la infraestructura verde en realidad es un concepto que viene a decir que es una red de espacios naturales o seminaturales que nos ayudan a tener un territorio más equilibrado, por así decir, ¿no? Entonces, esto es un concepto que ya viene de antiguo, digamos, por eso pongo lo del modelo de Benedict y McMahon ahí al lado, de 2006, en el que se hablaba y se han hablado en planificación, en que en realidad, la Unión Europea se da cuenta de que con todas las directivas hasta entonces para prevenir la pérdida de biodiversidad, como es la directiva Hábitats y tal, que estaba trabajando en las zonas naturales exclusivamente o sobre todo, es insuficiente para reducir la pérdida de biodiversidad. Entonces, esto de la infraestructura verde lo que viene a decir es, necesitamos, porque para que se mantenga la biodiversidad es necesario que haya flujos de animales, tanto plantas como animales, pueda existir una conexión, ¿no?, entre ellos, tanto desde el punto de vista genético como de comunicación. Si nosotros cortamos esos flujos, por ejemplo, en la imagen de la derecha estaría, es que no sé cómo se hace, bueno, digo, en la imagen de la derecha tenemos esto que serían las zonas fuente, ¿no? Tendríamos los corredores que comunican esas zonas fuente y luego otras zonas se llaman los stepping stones, que son como áreas en las que podría haber comunicación para determinadas especies, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros este nodo lo desconectamos del resto, tendencialmente las especies que hay aquí tenderán a desaparecer por diversos procesos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que nosotros hasta ahora lo que hemos estado trabajando sobre todo es en espacios naturales, casi desconectados entre sí. Entonces, lo que hay que es conectarlos. ¿Cómo se conectan? Pues en este caso, también teniendo en cuenta que ahora el desarrollo urbano, las ciudades van a jugar un papel fundamental, en el sentido de que ya no sea, o sea, que exista como un continuo natural, ¿no? Y que también dentro de las propias ciudades existan esos elementos que van a dar esa continuidad. Y esos elementos son de muy variado tipo. Son, por ejemplo, pueden ser tejados verdes, pueden ser zonas agrícolas o huertos urbanos, pueden ser pasos para la fauna en autopistas, pueden ser regeneración de ríos, pueden ser recuperación de la costa. O sea, hay muchos elementos de la infraestructura verde. Es una cuestión de planificar. Entonces, ¿cómo se está haciendo? O sea, ¿cómo se está haciendo? ¿O cuál es el primer estado, digamos? Es el tema de la planificación. Existe esto mismo de la estrategia de la infraestructura verde a nivel europeo, a nivel de España, ¿no?, digamos, a nivel estatal. Y a nivel de ciudades, hay ciudades como son Barcelona, Vitoria y otras que están, Vitoria desde hace muchos años, lleva más de 25 años trabajando este concepto de infraestructura verde, y lo que está haciendo es recuperar zonas del entorno de la ciudad e incorporándolas junto con los espacios verdes, incorporarla y hacer un continuo natural para que el ciudadano pueda también moverse por todos los sitios. O sea, para que haya ese continuo de natural. Y en Barcelona, con el Plan del Verde y la Biodiversidad, que terminó en 2020 y que ahora ya han hecho el nuevo, que es el Plan Natura, igualmente establecen una serie de elementos dentro de la ciudad que van a ser los que constituyan esa red de espacios naturales o seminaturales para favorecer la biodiversidad. ¿Qué otros elementos hay? O sea, vamos a ver, se está trabajando mucho en las ciudades desde esta perspectiva de naturalizar los espacios, ¿no? Zaragoza acaba de lanzar lo que ellos llaman el Bosque de los Zaragozanos, que es un anillo que pretende desarrollar Zaragoza en este sentido. Barcelona ha sacado también un plan que también están introduciendo el tema de participación ciudadana en todos estos programas. O Santander viene trabajando con el hacer los parques de la propia Santander
más silvestres para acoger más a fauna, ¿no? La semana pasada ha sido el 48 Congreso de la Asociación de Parques y Jardines Públicos, que recoge todos los técnicos municipales de todas las ciudades de España, en la que ya se está trabajando también, se habló del tema, el tema era los bosques urbanos, ¿no? La trama verde para la ciudad sostenible, también con este concepto, mejor o peor, pero con esta línea clara, ¿no? Y luego ya se está sabiendo que los fondos europeos, ha habido 2 convocatorias y va a haber una tercera en septiembre, que están totalmente enfocados para proyectos de renaturalización urbana. En el caso, por ejemplo, de Pontevedra, pues el que les han concedido los fondos es para sacar el río a superficie, ¿no? Bien, y luego también llevan ya años trabajándose en el tema de cómo hacer que los espacios verdes de la ciudad, o sea, he ido del macro a la ciudad, ¿no? Cómo hacer de los espacios verdes de la ciudad espacios para la biodiversidad. Y, por ejemplo, Barcelona ha sacado un manual que está fenomenal de buenas prácticas en jardinería para justamente conservar y mejorar la biodiversidad. La SEO ha hecho una publicación también de 100 medidas para la conservación de biodiversidad en entornos urbanos. Es decir, que sí que hay, o sea, sí que está, o sea, la línea es muy clara y cada vez va a ir a más, porque desde todo lo que nos rodea, desde las políticas europeas, se está impulsando esa línea, ¿no?, de trabajo. Entonces, bueno, aquí ya entramos un poco en algunas pinceladas también para ver qué significa esto de naturalizar, ¿no?, la ciudad. Y bueno, yo lo pongo como algunas claves, ¿no? Algunas claves. Vamos a ver. Bueno, yo lo que me planteo es que hay que repensar los espacios verdes desde una perspectiva ecosistémica. Bueno, pongo esta imagen aquí al lado porque a mí me parecía bastante interesante y esto es la Asociación de Arquitectos Paisajistas americana, que sacó, bueno, una nota, ¿no?, diciendo promover los hábitats de los polinizadores como arquitectos paisajistas, ¿no? Es decir, a la hora de proyectar, tú puedes hacer proyectos que favorezcan determinados grupos de fauna o la biodiversidad o no, porque es como todo, ¿no? Entonces depende de tu enfoque. Entonces, repensar los espacios verdes para favorecer la biodiversidad hay que repensarlos desde esta perspectiva ecosistémica. ¿Cuándo? Vale, ¿en qué fases? Pues yo he puesto este listado que a mí creo que hay que, o sea, depende de donde trabaja cada uno, bueno, pues puede ajustarse a eso, ¿no? Desde la planificación, cuando uno planifica qué espacios verdes vas a tener en tu ciudad, si quieres hacer la infraestructura verde de tu ciudad, que ya todas las ciudades podrían hacerlo, puedes planificar desde esta perspectiva, ¿no? O desde otra. Yo creo que planificar desde la perspectiva de la renaturalización y de estos conceptos es caballo ganador para las ciudades, es favorecer la resiliencia frente al cambio climático. Entonces, no hacerlo es quedarse en modelos antiguos que van a ir en detrimento de las personas, porque nos enfrentamos a aumento de temperaturas, etcétera, y eso, o metemos energía, es decir, tecnología y dinero, o aprovechamos de alguna manera lo que la naturaleza nos ofrece casi de gratis, ¿no? También en la fase de desarrollo de proyectos, es lo que he dicho, ¿no? La planificación después define qué proyectos se hacen, cómo se hacen. También en la mejora de las áreas verdes existentes, no hay que hacer nuevos proyectos. Si tienes espacios verdes, puedes mejorarlos desde esta perspectiva. A lo mejor no puedes hacerlo en todos, pero sí en algunos, ¿no? En la ejecución de obras, como las planteas, en el mantenimiento y la gestión, tiene relación con las zonas verdes existentes. También fundamental monitorizar y seguir lo que se está haciendo para ver si realmente está funcionando o no. O sea, no hay que luego mostrar y demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental la parte esta que es
Después hay que comunicar, divulgar y formar, porque en el fondo nosotros estamos ante un cambio cultural. Nosotros la ciudadanía en general no está preparada o no, o a lo mejor está más preparada de lo que pensamos, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento y hay mucha necesidad de formar y de comunicar. Otra clave es incorporar los procesos en los centros, en el centro de cómo concebimos los espacios, ¿no? Es un poco todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el fondo es cambiar el modelo tradicional hacia un modelo más naturalizado. Estas dos imágenes vienen un poco a explicar eso, ¿no? Este sería un parque típico de cualquier lugar, yo creo, de España, o sea, en el que tenemos una pradera de césped, tenemos unos setos recortados y bueno, y algo de arbolado por ahí, ¿no? Y tenemos a este señor pues, que se pasa la vida segando, ¿no? Y luego tenemos este otro modelo que son los mismos, o sea, árboles también, pero aquí ocurre otra cosa y es una pradera también, pero pero es más diversa, hay flores, hay otras cosas y de hecho no hay un señor segando, hay una familia observando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como los elementos clave? Para mí son que haya suelos vivos, porque para mí el suelo es la base del sistema. Suelos vivos, bueno, podríamos entrar a ver qué es, pero suelos vivos es que tengan vida, ya está, o sea, no me voy a enrollar más en eso, luego si no preguntamos. Selección de la vegetación, porque es la que va a impulsar que vengan o no vengan, y lo veremos, aumente o no aumente la biodiversidad, mayor complejidad de estructuras, aumentar la disponibilidad de nichos, incrementar refugios para la fauna o áreas de reproducción y alimento, incrementar la conectividad entre zonas y siempre la participación, ¿no? Entonces, al final es cambiar el modelo, como digo, pasar de un césped segado y regado a otras cosas, ¿no? En el fondo es trabajar también con la interacción entre especies y el medio. Si nosotros, por lo menos, trabajamos pensando, nosotros siempre en zonas verdes se piensa en la planta. Nosotros estamos cambiando un poco a pensar en el ecosistema. Entonces, para eso hay que pensar en las redes tróficas. ¿Qué interacciones hay? La planta es la base, o lo vegetal, digamos, es la base del sistema. Aquí faltaría el suelo, ¿vale? Pero bueno, es que este me lo saqué de no estaba el suelo, pero imaginaos que aquí está el suelo es la base. Pero después viene la planta y luego viene toda esta gente que va a ir alimentándose de la planta, dependiendo de qué tipo de planta vamos a tener una cosa u otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos podemos aumentar la biodiversidad. ¿Y qué es diversificar? Diversificar nichos significa aumentar la complejidad estructural de los lugares, pasar de estructuras muy simples, que nosotros las vemos siempre por la funcionalidad que genera a nosotros mismos, que en determinadas ocasiones no está mal, o sea, yo no digo que no haya que tener esto, pero sí que tenemos que irnos a diversificar y hacer más esto, ¿no? Limitando las podas, diversificando estructuras vegetales, que haya varios estratos, que haya pradera, pero que haya arbustos, que haya árboles, que haya frutos, que no podemos tanto porque entonces no habrá ni flores ni frutos, que haya madera muerta, que haya árboles viejos, que haya hojarasca. Todo eso ayuda a que se establezca ese ecosistema, ¿no? Y en ese libro que os decía de Barcelona está muy bien porque entre otras cosas vienen listados, por ejemplo, calendarios de fructificación de arbustos, también para saber cuándo no debo podar porque si no, no voy a tener frutos, y eso va a alimentar a un montón de aves y que alegran los parques y jardines, ¿no? Si estamos en la ciudad. O bien también vienen listados de especies de flor, de especies vegetales que nos van a dar o bien polen o bien néctar o bien frutos que puedan ser importantes para determinadas especies, ¿no? Y bueno, y ahora os voy a contar algunos ejemplos que hemos trabajado nosotros. No sé cómo voy. No, voy bien, ¿no? Sí. Me larga un poco, pero siempre me da la sensación de que no me va a quedar tiempo y entonces corro. Pero no. Bueno, algunos ejemplos que hemos hecho nosotros. Este es un dibujo que a mí me gusta mucho del Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona, que me viene muy bien para explicar
Bueno, todos los espacios que en una ciudad habría para mejorar la biodiversidad. Y que forman parte de la infraestructura verde de ese palabra, ¿no? O sea, que no son otros que espacios naturales o seminaturales que estén cerca de la ciudad, espacio periurbano, zona de parques, espacio entre bloques, vía pública, jardines privados, patios comunitarios, solares vacíos, muros y cubiertas ajardinadas, puede ser, la zona del litoral, bueno, pues. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de tres tipologías de espacio. Uno que podría ser, no son espacios naturales, pero sí que es una zona de espacio periurbano, ¿vale? De una población. Y luego pondré otros de menor escala. El primero es de bastante grande escala. Esta es una zona verde en un entorno industrial que es periurbano a una población en el centro de la península, en el que hemos trabajado desde 2013, por ahí, 2013-2014, aplicando cuestiones de técnicas de restauración ecológica, gestión de pluviales, empleo de flora autóctona y, bueno, integración paisajística, ¿no? Ahora os lo iré contando. Esto es un polígono industrial que está al sur de Madrid, en Illescas, está a 35 kilómetros al sur de Madrid y 35 igual de Toledo. Entonces es un polígono industrial gigantesco que se ha construido pues eso, al sur de la población, ¿no? Y nosotros trabajábamos en el entorno de las zonas verdes, que las zonas verdes se habían planificado como un cinturón prácticamente, con algunas otras áreas por aquí, y bueno, nosotros lo que hicimos fue asesorar en cómo trabajar esas zonas, ¿no? Esto, como veis, bueno, estos son 3,5 millones de metros cuadrados. Esos son 3.500 hectáreas, bueno, no sé, muchas hectáreas. Son muchas hectáreas. Tiene casi una dimensión casi como el casco urbano, casi, o sea, es brutal. Y esto es un polígono industrial que se ha hecho para la logística. Aquí se han venido, o sea, se ha hecho en fases, se pensaba, empezó con el, bueno, no me voy a enrollar en eso, pero bueno, el caso es que es de logística. Aquí se ha venido todo el mundo, se ha venido Amazon, se ha venido todas las grandes, ¿no? Y bueno, de los 3 millones y medio de metros cuadrados, por normativa, el 10% tienen que ser zonas verdes. Entonces, de zonas verdes hay 310.000 metros cuadrados, más unas zonas que no se contabilizan como zonas verdes, pero que también se han tratado y que vienen a ser como, bueno, pues unas 200.000 más, una cosa así. El caso es que, bueno, al lado de este polígono industrial se ha construido una ampliación. Nosotros también trabajamos aquí, pero yo os voy a contar algunas de las fases que hemos hecho aquí. Bueno, para poneros en contexto, bueno, en esta zona de la península os podéis imaginar, es un Mediterráneo continental con 3 a 5 meses de sequía. Estamos aquí, en el que, bueno, pasamos, pues claro, de diciembre, que empieza a brotar un poquito el cereal, a julio, pues que es un secarral, ¿no? Y con máximas de 40 grados, mínimas totales de -6, y una pluviometría anual media de entre 350 a 400 milímetros, que es muy poco, y concentrado en octubre y, bueno, y algo de la primavera. Entonces, lo que tenemos ahí es, antes de que llegara el polígono, son campos es un suelo agrícola que pasa a industrial, un suelo agrícola de secano, en el que básicamente lo que se cultivaba era cereal y olivar, ¿no? Y olivares centenarios, ¿vale? Aquí las especies silvestres están relegadas prácticamente a los bordes de las parcelas. Son anuales, especies vegetales anuales, algún grupito de retamas, poco más, y luego las especies típicas de fauna de medios esteparios, ¿no? Entonces, claro, pasamos, bueno, esto sería toda la zona agrícola que ahora permanece, y esto sería el nuevo polígono, la población de al lado y la población de Illescas, que estaría aquí. Está, como veis, rodeado de carreteras, y bueno, pues pasamos de un paisaje de la Sagra, de cultivo del secano, a un nuevo paisaje industrial, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros se trató de trabajar por un lado una de las cosas que era fundamental, y es que cuando tú pasas de tener 3,5 millones de metros cuadrados permeable a impermeable, ¿qué pasa? Pues que todo ese agua hay que tratarla de alguna manera, o hay que recogerla de alguna manera. Entonces, lo que estaba previsto inicialmente era hacer unas balsas de tormenta y llevarlas a una depuradora. Nosotros propusimos hacer balsas humedales y naturalizar esas balsas. Entonces tomamos como referencia unas canteras abandonadas que había cerca, en la que de forma natural se había ido regenerando pues un tarayal, y dijimos, bueno, pues eso es nuestra propuesta. A ver, esto siempre pasa aquí. Bueno, aquí es que al hacerlo con el ordenador se gira, pero bueno, no pasa nada. Entonces nosotros eso propusimos en todas las zonas se han hecho una serie de balsas, y nosotros propusimos hacer una primera que se hizo aquí, bueno, pues con gente de las empresas, con la universidad, se hicieron unas campañas de plantación, y esto, bueno, ya una vez recuperada, una vez plantado y una vez que ha pasado el tiempo, este es el aspecto que tiene, ¿no? Esto sería en verano. Aquí, bueno, hay que decir que todas las plantas, bueno, ahí en el fondo evidentemente hay humedad, pero todas estas plantas aquí que se plantaron, todas estas han sido siempre sin riego. O sea, se hizo una búsqueda de especies que fueran capaces de sobrevivir en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, y al poco tiempo, gracias a que esas zonas siempre, nosotros teníamos la duda de si iba a mantener el agua o no, porque en verano por evaporación podía perderse toda, bueno, pues se mantuvo, ¿no? Y bueno, pues han criado allí ánades, hay cigüeñuelas, hay un montón de ranas, hay un montón también de odonatos que están actuando muy bien para, digamos, mantener el tema del mosquito y de controlar y tal. Y bueno, y ahí con la universidad hicimos algunos seguimientos para ver cómo iba evolucionando. También hemos hecho allí recuperar algunas especies raras para que no se fueran, o sea, para que estuvieran ahí, y mostrarlo y sensibilizar. Y luego también siembras de praderas de flor para atraer a polinizadores. Bueno, estos son fotos de otra de las lagunas también, en la que también se hicieron plantaciones, y de distintos lugares en los que siempre hemos estado utilizando esas especies de allí que pudiéramos trabajar sin riego. Y bueno, este es se han hecho muchas jornadas allí para sensibilizar, para que la gente lo conozca, y bueno. El siguiente espacio es un espacio más pequeño, es un pequeño parque que hemos hecho también en un municipio muy chiquitito de Toledo, en el que bueno, el clima es el mismo. Aquí hicimos una primera experiencia, este no es el parque, en octubre de 2018 elegimos 29 especies que pensábamos que podían ser especies a utilizar sin riego en los parques, y las probamos en una parcela municipal que nos dejó el Ayuntamiento de Illescas, ¿no? Y entonces aquí probamos 29 especies. Tuvimos que también luchar contra el conejo, que era el primero, que era la sequía, o sea, el no regar y que no se lo comieran los conejos. Entonces, bueno, algunas no sobrevivieron al conejo, otras sí, y bueno, y logramos al final, al segundo año, nosotros no echamos ni una gota de agua en estas especies, y conseguimos, bueno, pues estas, elegir estas para utilizar en zonas verdes, ¿no? Y estas, bueno, muchas de ellas a partir también de esa experiencia y de otras pruebas que hemos ido haciendo, bueno, pues al pedirnos un ayuntamiento, un parque en una zona, en una nueva zona vecinal, pues decidimos hacer un proyecto en el que utilizar estas especies que tienen bajísimos requerimientos de agua, ¿no? Entonces, en diciembre de 2020 hicimos la plantación. Como veréis, son unas especies diminutas, son súper pequeñas,
Y claro, nosotros aquí había un reto y dijimos, era una especie de reto, una estrategia hicimos. Dijimos, bueno, no sabíamos si la gente iba, sobre todo el ayuntamiento, si nos iban a admitir poner plantitas tan chiquititas, porque claro, como que viste muy poco, ¿no? Y luego también teníamos otro miedo, y era que la gente ni siquiera viera las plantas y las pisara. Entonces, bueno, hicimos este sistema de palos y cuerdas, un poco en plan disuasorio, ¿no? Y luego la estrategia de utilizar arbolado grande, porque en el fondo es también el que va a, digamos, mostrar ya de primeras lo que o sea, como el acabado, ¿no? Utilizamos especies de un vivero que elegimos porque trabaja mucho lo que es el sistema radicular, que para nosotros es lo que no se ve, pero es lo más importante, porque es el que nos asegura que si con el poco agua que podamos meterle, va a ser el que desarrolle rápidamente y el que vaya después a adaptar a la planta que viene detrás. Esto pasó, perdón, es que esta foto tiene gracia, esto lo plantamos en diciembre de 2020 y en enero de 2021 vino Filomena. Aquí no sé, aquí supongo que vosotros ni lo... ¿Aquí nevó? No, pero aquí hubo... temporal. Vale, pues ahí cayó una nevada, esto es en Toledo, y entonces fue muy divertido porque yo le llamé al ayuntamiento, teníamos una reunión el 7 de enero, es que me acordaré siempre porque teníamos una reunión el 7 de enero y yo dije, el 4 les dije, oye, que no vamos a ir porque es que, claro, nosotros teníamos que ir desde Madrid y digo, porque es que dicen que va a nevar y que va a nevar mucho y me decían, pero ¿cómo va a nevar en Toledo? Es que eso es imposible, qué tontería. Dice, bueno, si no queréis venir, no vengáis. Como estábamos medio pandémicos, pues dijimos, bueno, lo hacemos por online, ¿no? Claro, cayó la gran nevada allí, nunca jamás habían visto esto. Entonces nos llamaron, oye, sí que ha nevado muchísimo, pero sobre todo, pues es que estamos asustados porque es que se ha destrozado el parque. Y entonces les dijimos, mandarnos alguna foto, a ver cómo está, digo, pero no os preocupéis, digo, porque las plantas esas resisten el frío. Ya, pero es que está todo fatal. Entonces, claro, bueno, vimos esta foto, bueno, no era esta, era otra, pero, bueno, o era esta, no sé. Y dijimos, no pasa nada, los árboles no han caído, que era lo principal. Bueno, la encina esa estaba un poco así, pero dijimos, los árboles no han caído, las plantas están abajo. Y decían, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos? Y digo, no lo toquéis, no lo toquéis. Entonces, eso fue en enero de 2021, en junio de 2021, el parque estaba así, es decir, no le afectó nada. Es más, bueno, yo tengo la teoría de que quizás la nevada, con todo el agua que cayó, le vino muy bien para después para crecer, ¿no? La planta. O sea, han pasado 6 meses desde que se plantó. La planta era, o sea, es que, claro, si fuerais a lo mejor técnicos, que no sé si sea aquí alguno de jardinería, yo creo, vamos, a mí me sorprendió mucho. Y esto fue en 2021 y hoy pues está así, ¿no? O sea que bueno, y es un parque que en realidad nosotros lo que buscamos es que vaya a riego cero. Este parque también, aquí no se ven o sea, en las fotos no hay, pero todas estas plantas fueron también pensadas para el tema de polinizadores, pensando en abejas solitarias, en mariposas, etcétera, ¿no? Bueno, estas son imágenes del parque ese. Y el último espacio sería, digamos, cualquier espacio. A ver, cualquier espacio. Y es un poco, o sea, cualquier zona verde existente, que es un poco lo que os contaba antes, ¿no? Cómo cambiar y por qué de tener una zona de pradera hacia otra cosa, ¿no? Hacia posibilidades mucho más diversificadas, ¿no? En la que haya espacio para todo, porque en el fondo sí queremos zonas de pradera en la que segada, en la que nos podamos tumbar o comer o estar o pasear, pero también es interesante tener zonas en las que podamos encontrar otras cosas. Los niños, bueno, yo disfruto, pero los chicos disfrutan, bueno, tú seguro que disfrutas un montón si encuentras bichos. O sea, bueno, no sé si te gustan los bichos, pero claro, o sea, y es que al final es que nos quitan los bichos aquí. ¿Por qué? Porque claro, bueno, esto es un ejemplo de cómo pasar las gramíneas, que son el césped, realmente de biodiversidad poca. Tiene 2 a 4 especies de gramíneas
tiene mucha necesidad de agua y mucha necesidad de fertilizantes. Y sin embargo, si nosotros dejamos de segarla, normalmente en casi todas las praderas nuestras de aquí empieza a aparecer esta planta, que es aquí lo sabe. ¿El diente de león? ¿No? El diente de león, eso es que me sale otra cosa. El diente de león, la Beis perenne, distintos tipos de tréboles y el lotus, ¿no? Además está escrito ahí. Esto si dejáramos de segar, o sea, no es que tengamos que sembrar, es que están ahí, porque prácticamente son los típicos de las praderas. Bueno, sabed que el diente de león tiene, en Francia han hecho una revisión de especies de polinizadores que van al diente de león y aparecen todos estos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Prácticamente los segamos en cuanto salen, porque en los ayuntamientos, por lo menos en Madrid, tienen como norma el segar, porque lo que se busca es esto, es el formato alfombra, ¿no? Entonces, solo dejando de segar, o segando o retrasando la siega, estaríamos favoreciendo a todas estas especies de polinizadores, ¿no? Pero claro, no solo, o sea, cuando elegimos las especies para que sean para la entomofauna, también podemos pensar que no solo el néctar y el polen es útil, también las semillas. Esta foto la hice ahí en el polígono industrial, viendo cómo las hormigas cogían las semillas directamente de las flores y se las llevaban al hormiguero, ¿no? Entonces, con la estrategia de siega se podrían hacer podríamos tener distintos espacios en parques ya existentes en los que tengamos pradera, en los que puedan suceder estas cosas. No pasa nada, se siga en parte se deja, pero ahí estamos ya favoreciendo el que vengan estos insectos, ¿no? De esta manera también se pueden aplicar criterios no solo ecológicos y funcionales para que venga la fauna, sino también estéticos, porque también al ojo humano son atractivos, ¿no? Entonces también se puede sembrar, hacer siembras específicas y entonces buscar, porque una de las cosas que, claro, en nuestro clima nos ocurre es que con el verano todo se agosta, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer una selección de especies que vayan cambiando estacionalmente, que prolongue la floración hasta el momento de parada que sí o sí va a ocurrir, que es en verano, ¿no? Que es típico del paisaje mediterráneo, por otro lado, con lo cual también es una manera de comunicar el paisaje que tenemos, ¿no? O también hacer bueno, esas mezclas, ¿no? Hacerlas en lugares dentro de las praderas, de manera que haya esa doble visión, que es lo que yo en las imágenes que ponía de la encuesta que hicimos inicialmente, que hicimos después del COVID, fueron de las más elegidas, ¿no? Porque tienes flor y tienes también pradera. Y esto son una experiencia que hicimos ahí también en Illescas, en ese polígono industrial que nos daba para muchas cosas, y era ver cómo sucedía, qué pasaba con los cambios temporales de las praderas. Esta es en el mismo mes, en mayo, pero en distintos años. Entonces, claro, hay que tener en cuenta, esto es en secano total, ¿no? Cómo la pluviometría va a hacer que las praderas tengan o sea, se desarrollen de distinta manera. Esto es en mayo de 2016, en mayo de 2017, mayo de 2019 y mayo de 2020, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho también allí en Illescas es el tema de el control, porque ellos estaban obsesionados con que como se agosta, había que segarlo por el tema de incendios, ¿no? Y nosotros insistíamos en que era fundamental hacer una siega parcial como refugio para la fauna, porque son lugares donde pueden nidificar, son lugares también que mantienen la humedad del suelo, con lo cual están mejorándolo, y no da problemas, digamos, para después el rebrote, ¿no? En primavera. Entonces, bueno, les hemos convencido les hemos convencido más o menos, y van haciendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque fijaros, esta es una rueda que a mí me parece súper interesante, que es de
la relación entre, o sea, la fenología de los polinizadores, ¿no? Nosotros vemos que en invierno hay muy poquitos y que son de unas especies, pero que a medida que llegamos a marzo aumenta. Pero nosotros, que normalmente la siega se hace a finales de mayo, normalmente, o junio, es cuando está el máximo de las especies polinizando, ¿no? Y incluso llegan a ver hasta agosto y septiembre, ¿no? Entonces, retrasar los momentos de siega es lo más es fundamental para que puedan aprovechar todo el néctar de las flores, pero además mantener zonas con distintas alturas sirve también para las puestas de los huevos de estas especies, con lo cual estás favoreciendo que al año siguiente puedan reproducirse y aumentar, ¿no? Con lo cual, en el tema de la gestión de zonas verdes también es muy importante el pensar muy bien cuándo se siega y si se siega, ¿no? Si se siega, retrasarlo lo más que se pueda, manteniendo zonas a lo mejor sin siega para esto, ¿no? Uy, se ha debido dar esta rápida. Se ha debido dar demasiado. Y entonces, bueno, pues podemos tener zonas verdes en las ciudades que puedan tener este aspecto, ¿no? Que estos son proyectos de Gilles Clément, que es un francés, un paisajista francés que habla del jardín en movimiento y del tercer paisaje, y que promueve mucho esta forma de entender una manera más natural de tratar los espacios verdes de las ciudades, ¿no? Porque es, digamos, la naturaleza que tenemos. Esto se queda así. Y ya está. Fin. Espero que os haya gustado. Y cualquier pregunta o cosa. No sé si tenéis preguntas. Yo os paso o reflexiones. Yo, claro, también, a ver, no sé, bueno, no sé, aquí, no sé si tenéis alguna cuestión, si os venga, tú. Que me gusta tu proyecto porque lo que haces es, por ejemplo, a ver, yo que vivo en Calitz, un pueblo que está cerca de aquí, pues vas al campo y encuentras campo, hay mucho campo, pero por ejemplo en las grandes ciudades, este no es el caso, pero en las grandes ciudades sería tipo potenciar lo que tú dices, tipo la comodidad y la naturaleza en dos partes iguales. Si hay para vivir, sería tipo como fases, como capas, sería una fase de tipo vivir las casas y los bares, las cosas artificiales, ¿sí? La otra de las cosas tipo en vegetación, pero que nos podemos tumbar y todo eso, y la otra sería tipo de fotografiar un bicho, ver la naturaleza en vivo y en directo. Y me gusta el proyecto que haces porque haces potenciar en muchos sitios que haya mucha variedad. Por eso que muchas gracias. Muchas gracias. Cuando dices retrasar la siega, yo trabajo en carreteras, en mantenimiento de carreteras. La consellería siega todo lo que es la cuneta, una serie de claro, la carretera tiene que drenar, tienes que poner la cuneta, así puede circular el agua, si está llena de vegetación no ves a un jabalí muerto. Pero a mí lo que me sorprende quería contar a nivel de legislación, porque por ejemplo la consellería sigue tirando veneno después de la siega. Eso que a mí me sorprende, ¿no? Y además te lo dicen, están esperando a que se prohíba para hacerlo. Hay términos municipales como el de Vinaroz en el que no podemos tirar el veneno porque no está prohibido, el ayuntamiento ha dicho que no, es un término municipal no, pero en todos los demás sí. Tenemos en cuenta las vías pecuarias para no tirar, además es el veneno no me sale la palabra, glifosato. Y claro, me sorprende
gobierno progresista, todas las comillas que queramos, se dedica a envenenar. Y claro, va cambiando, porque yo antes era un bicho raro, ahora ya no me machaca cuando hablo, ¿no? Ya, pero claro, la emisión es simplemente toda la infraestructura diaria del Merval S.A. con ese criterio. O sea, yo despejo porque pues yo digo, bueno, si me tapan la señal, podemos despejar la zona de la señal. Incluso segar solamente la cuneta para ver si drena. O sea, tener un criterio restrictivo en cuanto, ¿no? Pero el criterio es, bueno, menos mal que es un poquito caro y ahora está diciendo de segar menos, pero el criterio es eso. Sí. Y sobre todo el glifosato a nivel de legislación. Pero es que el glifosato, bueno, de hecho, no es mi tema directamente, pero sí que hay un real decreto que lo limita muchísimo. Lo que pasa es que no para determinadas cosas, que es lo que dices. O sea, porque de hecho ahora en las zonas verdes, o sea, ya hay muchas ciudades que lo están prohibiendo totalmente. O sea, por ejemplo, Francia decidió, lo llaman fito cero, es decir, fitosanitarios cero, o sea, todo ecológico. Aquí, bueno, claro, es Francia. Con muchos problemas, porque luego tienes que, o sea, aquí hay un real decreto que prohíbe, o sea, no podrías echar, en las ciudades no podrías echar nada, o sea, el único que está admitido es el ácido acético, que dicen que tiene cierta, o sea, que no es demasiado efectivo, pero, porque nosotros, por ejemplo, estuve con Lorena Square, que ella sí que es especialista en el tema de gestión integrada de plagas y de estas cosas que viene por un real decreto que hay. Y estuvimos trabajando para una empresa que hace, bueno, depuradoras, agencia del agua, etc. Y ellos no lo tenían del todo prohibido tampoco. O sea, parques y jardines sí, pero depende de las ciudades, es verdad. Entonces es que es algo que no se entiende y es verdad que o es por una norma por la normativa, o si no es muy difícil el que... ¿Y retrasarla? La siega, bueno, pero es que claro, vosotros el problema que tenéis, o sea, el tema de... Eso puedo hacerlo. ¿Eh? Eso puedo... Ah, tú puedes hacerlo, por lo de retrasar la siega está bien. Pues llegamos a finales de junio. Claro. Sí. O sea, de hecho, yo lo que no entiendo es en parques y jardines, por ejemplo. O sea, yo en parques y jardines estuve la semana pasada en Zaragoza, en la Parhab esta, que es el congreso, y Zaragoza, o sea, y ellos están queriendo cambiar. Estaba llegando y justo estábamos el 25 de mayo. 25 de mayo, praderas verdes, todas de flor, y el señor metiendo la máquina. Y dices tú, ¿pero por qué las siegas? Y preguntas a los pliegos de los ayuntamientos, pone que te penalizan si el césped no tiene 3-4 centímetros. O sea, claro, tienen que cambiar los pliegos. Que se incentiva. Sí, pero entonces lo que pasa es que también es verdad que hay muchos técnicos que ven, o sea, en Madrid, por ejemplo, están en proceso de cambiarlo. En aspectos así, Barcelona desde hace mucho, pero es eso, tienen que cambiar los pliegos, por eso digo que es un cambio de paradigma, eso es un cambio y es un cambio cultural, porque algunos no lo han venido así. Yo vivo en San Mateo, es un pueblo de 2.000 habitantes, lo único que se hace es por el libro de incendio, o sea, Claro. las zonas del pueblo que están salvajes o las pulimos, no hay ningún criterio de, bueno, pues vamos a segar la zona más cercana donde puede llegar una colilla y vamos a mantener la diversidad tal. Y se lo plantean. Por eso me ha venido bien, era un tema en el pueblo que yo no lo pensaba. No me gustaba, pero no veía alternativas. Sí, pero vamos, que yo sí que creo que, vamos, de hecho, o sea, que las cosas están cambiando, lo que pasa es que son lentas, son más lentas de lo que uno querría. Eso de saneamiento, como es mi auto, yo recuerdo mi auto de 40 años, y había unas zonas verdes. Ya se coge, y la mayoría de calles se amplían peatonales. En peatonal se hace, o que la hace la más ancha, pero pues lo hacen todo como el piso de abajo. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando otro día, porque estuve aquí en Miragoza, la parte donde está la plaza de San Antonio, y se va a llevar ahora, creo yo, como un
túnel, hicieron arriba un poco de plaza, pero antiguamente era toda una plaza, ¿no? Y esa plaza, aunque es desde ahí, al paseo, y toda la zona del puerto, la Santa Madalena y todo eso, era zona que allí antes, pues, era una pequeña acera, he visto una amplia acera, pero no puso nada verde. Y enfrente había como una isleta, ¿no? Y hay un edificio también que ha hecho mucha acera, pero tampoco ha puesto nada verde. Hostia, no lo entiendo. Si estamos hablando de que estamos punto verde, pero ahí no, ahí pone acera, mucha acera. Todo que antes era como un jardín de la pareció tú. No sé qué sentido tienes para el agua, para qué. Y de eso que dices tú, que alto a una zona verde, yo creo que aquí no, que va a zona mejor. Bueno, es que la realidad es que también hay una, ¿cómo decir? Yo creo que hay como dos, hay una lucha entre visiones, y como estamos en un momento de cambio, sigue la visión antigua, y la visión antigua es, o sea, la visión que viene hasta ahora es vamos a pavimentar todo, porque así se mantiene todo limpio y bien, y es más fácil limpiar y pasar la fregona que si no está pavimentado. Y eso lo que pasa es que o sea, la dificultad, la lucha que digo yo es entre, o sea, en un mismo ayuntamiento, ¿quién manda de los departamentos, digamos? Es que es urbanismo. Generalmente urbanismo es el que domina, por así decir. Y lo que es medio ambiente, zonas verdes, son como, o sea, se encuentra en la ciudad construida, por así decir. Y los que deciden cómo hacer ciudad es desde el urbanismo. Y en el urbanismo todavía no ha entrado mucho esta nueva forma de ver las cosas. Entonces, es complicado, estamos en un momento que es difícil. Entonces, claro, pues pasan cosas como lo que dices, que, o sea, yo lo he visto, nuevas, bueno, y aquí lo hemos visto en el paseo marítimo, pero vamos, yo lo he visto que ahora en ciudades, en lugar de, se está hablando de desimpermeabilizar, o sea, hay ciudades que están desimpermeabilizando, están quitando pavimento, y hay otras que están impermeabilizando y quitando todo lo que sea vegetal, porque hay el concepto de que el árbol en la acera es un problema porque las raíces lo levantan, y dices tú, bueno, pero es que hay maneras, hay técnicas para... Y hay, pero vamos a ver, que es que en Europa llevan años trabajando con arbolado viario y no levantan las aceras porque hay técnicas para que eso no ocurra. Lo que pasa es que cuesta dinero, o sea, no es lo mismo que plantar un árbol pequeño en un alcorque de 1 por 1, en el que, bueno, pues ya se buscará la vida del árbol. Claro, el árbol así no crece, y el árbol así da problemas. ¿Por qué? Porque vive mal, y entonces coge plagas, y entonces, hay que podar. Se plantaban muchos ficus en una avenida, justamente que no era sitio, porque tú me claro. Meter ficus en un árbol que crecerá mucho, desarrollará mucho, no entiendo qué manera hay urbanismo que da un permiso de poner su árbol. Claro, por eso yo lo que decía es que, por eso decía yo que desde que hay que trabajar todas las escalas, y la primera escala es la planificación. Es decir, si el ayuntamiento en cuestión o la comunidad o quien tenga quien tenga que decidir eso no lo hace, no planifica desde esta perspectiva, planifica desde otra. Entonces todo lo que encuentras es otra cosa. ¿Dónde estaba este señor antes? Más. Yo en primer lugar, para sintetizar un poco, diría que las ciudades se hicieron para los ciudadanos, no para prioridad a los vehículos que contaminan y a veces atropellan. A ver, Vaya, vamos a cambiarlo nosotros. bueno, yo hace algún tiempo propuse un pleno público, eso de público entre comillas, porque te dan 10 minutos al final del pleno normal y vale, y arrea. Lo público no prevalece. Que aquí en Villaroz denuncié que hacía falta un gran plan de arbolado. Aquí hay calles que no tienen ni un solo árbol. Entonces,
se están poniendo maceteros en vez de árboles. Eso también se publica mucho en las redes. Que no queremos maceteros, que queremos árboles. A lo mejor cuesta menos mantener un árbol que mantener un macetero en la calle principal y todas esas cosas. Bueno, para que sigan otros compañeros hablando y compañeras. Sí, pero vamos, que yo creo que también, o sea, que es lo que digo, yo creo que es que tiene que haber planes. O sea, dices, bueno, pues yo planifico que haya arbolado. ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los adaptados para esta calle, para tal? Entonces ya puedes ir trabajando, pero si no hay un plan. Luego, yo no sé cómo es aquí, pero en general, claro, somos todos, no es que seamos todos, la política es muy cortoplacista. Entonces, claro, como miramos a 4 años, pues es muy interesante, por ejemplo, el ejemplo de Vitoria. Vitoria empezó por un técnico, porque no era un político, que convenció a un político y o sea, fue de una persona. Al final es que son las personas las que también, o sea, todo depende de las personas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso fue un técnico que estaba convencido que se podían hacer de otra manera las cosas, que convenció a un político. Ese político lo puso en marcha. No sé si fue el siguiente político o el siguiente, quiso cambiar las cosas, pero ya no pudo porque la ciudadanía se le vino encima. Entonces ya todos los alcaldes de Vitoria es que están convencidos de lo que se ha planteado allí, ¿no? Y entonces por eso puede ser un camino de larga duración, o sea, y que permite hacer cosas, porque si no, al final, si es un cambio continuo de, pues si ahora estás tú, yo voy a hacer lo contrario, eso no construye nada y eso es una pena. Pero bueno, yo confío en que se está haciendo, o sea, que es cuestión de pelear, no sé cómo decir, pelear bien. Pregunto yo ahora. De alguna manera ya me has ido contestando en lo que has ido diciendo ahora, pero bueno, voy un poco, porque has ido diciendo algunas cosas, unas ideas, bueno, que a mí me han llamado mucho la atención, entre ellas la del corredor verde, ¿no? Claro, esa idea tiene que estar dentro de un plan general de urbanismo, me imagino, y claro, tiene que estar muy detallada, pero es que al final lo que hacemos los ciudadanos hoy en día, que es salir bajo de casa y ir a dar un paseo, ya lo buscamos estas cosas. Y si ya nos ponen una rutita donde ir, es genial, es una idea muy brillante, ¿no? Que es lo que buscamos, pero no tenemos que ir por el cemento, paseando y tal, ¿no? Claro, el tema es, ¿y eso cómo lo hacemos, no? Los ciudadanos, como queremos que los políticos nos hagan esto, ¿no? A través del plan general de urbanismo, me imagino yo que eso es muy complicado, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Se tiene que hacer a través de esto. Y bueno, pues bueno, ya me has ido contestando eso. Simplemente era decir eso porque has comentado muchas, y bueno, la otra es como el mantenimiento de los jardines. Tenemos una idea de lo que es un jardín de un pueblo todo cartadito, todo en línea, y al final estamos derrochando tiempo para hacer las cosas en teoría mal, ¿vale? Y nada, muchas gracias por todo esto. Y en lo que dices de, claro, ¿qué se puede hacer? Porque parece que lo de un plan, o sea, que lo del plan de infraestructura verde es algo complejo y tal, que eso yo creo que bueno, que es cosa yo creo que no es tanto del plan general, sino pues es como lo del plan del arbolado, ¿no? Que decían, o sea, es decir, es un plan estratégico que puede hacer el ayuntamiento sin mayor historia, porque al final es una visión hacia dónde quieres ir y cómo lo vas construyendo, a lo mejor desde lo que ya tienes. Por ejemplo, Barcelona lo que hizo fue, eso no salió desde urbanismo, salió desde el Departamento de Parques y Jardines, ¿no? Que tenía un departamento de biodiversidad, y entonces ¿qué hicieron? Fue estudiar lo que había en Barcelona, porque claro, tú ya si tienes una ciudad construida, no es que te la vayas a inventar de nuevo, sino que dices, vale, ¿yo qué tengo? Y cómo construyo esta red interconectada de espacios, ¿no? Claro, ¿qué es la infraestructura verde en una ciudad? Pues es
el arbolado público, o sea, ellos, por ejemplo, el corredor es la diagonal, porque tiene arbolado y tiene parterres, pero ¿cuáles son los nodos? Pues son Collserola, que está en la sierra, y Montjuïc. Pero ¿cuáles son esos stepping stones o esos puntitos? Son los parques, ¿no? Entonces, tú eso ya lo tienes, pero ellos decían, vale, ese es mi punto de partida. ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero aumentar las zonas verdes para los ciudadanos en un tanto por ciento. ¿Cómo lo hago? Si tengo todo construido, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿qué espacios tengo de oportunidad? Pues les decían, los solares vacíos. Los solares vacíos, que son propiedad privada en muchos casos, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor tú puedes decir, bueno, solares vacíos, y hago un acuerdo con los... Me lo estoy inventando, porque eso en cada sitio se puede hacer de una manera. Hago un acuerdo con los propietarios para que mientras no vendan ese solar, sirva para huertos urbanos. Yo qué sé, o para jardines, o sea, para jardines vecinales. ¿Qué otros espacios tengo? Los tejados, los techos de las terrazas, ¿no? La cubierta de los edificios, que muchas veces en Barcelona, por ejemplo, son de comunidad de vecinos. Entonces, ¿Barcelona qué ha hecho? Ha hecho un concurso de ideas de tejados verdes. Yo, Barcelona, te pago a los ganadores, pago lo que cuesta construir la cubierta jardinada. Entonces lo ha lanzado, no sé si ya 2 o 3 años. Con eso la gente se lanza, lo hace y luego lo disfruta la gente, claro, no es, porque Barcelona cree que efectivamente la naturaleza va a ayudar a mejorar el clima, o sea, el microclima de la ciudad, va a bajar las temperaturas, porque yo no lo he puesto, pero yo no sé si, vamos, la diferencia de temperatura que hay dentro de una ciudad construida afuera es de más 3 grados, más o menos, ¿no? Claro, si eso lo llenas de árboles, esa temperatura baja. Claro, nosotros soportamos 40 grados. ¿Por qué buscamos siempre las sombras? Es que, entonces, bueno, pues Barcelona sabe esto y dice, yo quiero que la ciudad, o sea, que la gente viva, o sea, pueda vivir, ¿no? ¿Los ayuntamientos van en esta línea? ¿O solo las grandes ciudades? No, o sea, mira, en realidad, o sea, yo creo que también hay pequeños ayuntamientos. Lo que pasa es que los pequeños ayuntamientos tienen muy pocos medios y también muy poco, digamos, capacidad técnica. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una población de 8.000 habitantes en la que no hay un técnico municipal de medio ambiente. Entonces, claro, hablas directamente con los concejales, ellos están para todo, no dan abasto. O sea, también es verdad que dices, o sea, es que, pero algunos más y otros menos. O sea, hay un poco de todo. Mira, ahora con lo de los fondos europeos, bueno, Pontevedra es una ciudad media, digamos, ¿no? Soria, no sé qué población, bueno, eso son poblaciones medias. Pero luego hay, por ejemplo, en Cataluña hay muchísimas ciudades de todos los tamaños que sí que están haciendo cosas desde parques y jardines. Porque yo creo que ahí hay mucha posibilidad, porque hay margen de maniobra, digamos. Hay mucho rango, se pueden hacer muchas cosas, desde muy pequeñas hasta grandes. O sea, lo bueno es eso, que hay mucha escala. Sí, hola, mira, yo quería preguntar qué plantas habéis utilizado para hacer el jardín sin riego, o especies. Me imagino cuáles son algunas, pero así concretamente. Pues, a ver, mira, hay de la familia de las salvias, hay alguna salvia en particular que hemos visto que es, vamos, que la hemos utilizado en ese parque, que es súper resistente a la sequía. Una salvia que se llama Bisblis. Luego hay, o sea, nosotros trabajamos con a veces plantas autóctonas, pero no siempre. O sea, trabajamos, eso sería otra discusión, que es autóctono, y nosotros trabajamos con autóctono y con adaptado, ¿vale? En las ciudades, bueno. También de las familias de las euforbias hay especies muy buenas. Bueno, luego hay algunas que son muy conocidas, la santolina, el helichrysum
también funciona fenomenal, sin agua, algunas lavandas también, pero bueno, como, o sea, dentro de géneros de estos hay algunas específicas que son más resistentes que otras. ¿Y en esta zona sería factible? ¿Cómo, perdón? ¿Sería factible plantarlas en esta zona también? Aquí lo que pasa es que habría que ver, porque aquí tenéis otra cosa, y es el tema de la cal. Entonces hay especies que están, o sea, que tienen que ser específicamente que resistan la cal. Entonces, pero bueno, yo creo que las euforbias sí que son resistentes. O sea, hay algunas que son indiferentes al tipo de suelo y otras que sí que son especialmente sensibles a la cal. Quería saber qué criterio habéis seguido a la hora de replantar las fotografías. He visto como una disposición muy simétrica, ¿no? Y plantas del mismo tipo, aparentemente de la misma especie. Si habéis tenido en cuenta hacer agrupaciones naturales de las que se dan en la zona. También quería preguntar lo que ha respondido, ¿no? Si además de las plantas autóctonas habéis tenido en cuenta las plantas más pioneras, más resistentes, procedentes de climas más exigentes, ¿no? En cuanto a las euforbias, aquí se dan muy bien, hay varios tipos y me ha parecido bien ver una valeriana roja, puede ser, que habéis plantado allí. ¿Y qué otro tipo de plantas? Porque habéis hecho una composición de vivaces, arbustos y anuales, ¿o cómo lo habéis hecho? En el último, ¿no? O sea, en el parquecito, en el de la Nevada, en el de el Filomena. polígono industrial. En el de polígono industrial, ahí eran todo autóctonas, solo autóctonas. Ahí no había euforbias ni nada, pero vamos, no. Ese hicimos un listado con la Universidad de Castilla-La Mancha de las especies que potencialmente se daban allí, porque ahora mismo no hay. Ahora mismo quiero decir que las potenciales de allí, y con ese listado intentamos hacer mezclas, o sea, distribuciones más o menos silvestres en las plantaciones. Eso en el de Illescas. En el otro, en el parque pequeñito, ese como era, es más urbano, y ahí sí que hicimos como unas composiciones más por justamente casi monoespecíficas por zonas, ¿no? O sea, pues utilizamos un paño en el que utilizamos solo un tipo de lavanda, porque lo que buscábamos era que generara una masa. Macizos, ¿no? Sí, macizos, sí. Siempre arbustivas. O sea, no hemos trabajado. Bueno, estaba la valeriana roja esta, que es el Centranthus ruber, que es así que bueno, es la vivaz, y alguna otra vivaz, pero en general todas son arbustivas. De género Cistus, hemos utilizado 3 tipos de Cistus diferentes, también 3 especies de salvia diferentes, pues la Candelabrum, la Bisblis y otra había. Hay una que aquí es muy resistente, que es la salvia argentea, que hace unos arbustos que puede subsistir en sitios súper secos. Allí también, allí en Illescas se ha utilizado, y la lavandulifolia también. Y allí se utilizaron esas 2, sí. Y en Illescas, por ejemplo, se han utilizado 2 tipos de tomillos, el Cigis, que es súper resistente a la sequía, súper, y el vulgaris, y luego el Dorignium pentaphyllum es fenomenal también. Ese lo hemos utilizado en los 2, de una forma más urbana y en Illescas. Y bueno, y luego depende de los proyectos. O sea, en Illescas era un poco más, todo más de aire silvestre, o sea,
no se han hecho composiciones específicas, sino se ha mirado mucho el tema de las orientaciones de las pendientes, por ejemplo, zonas a norte o a sur, para poner plantas más o menos resistentes, o sea, santolinas, tobillos, también ¿cómo se llama este? El esparto, pues se orientaban siempre en las más de solana. Luego también ahí se han utilizado eso, era un listado de como 30 especies, una cosa así, prácticamente todas arbustivas, en Illescas, en el polígono. Aparte, bueno, es verdad, eso para las arbustivas, luego aparte las praderas silvestres, que ahí lo que hicimos distintas pruebas, hicimos unas pruebas iniciales que hice yo de selección de especies que se podían dar en la zona anuales, entonces tenía esa estacionalidad, ¿no? Pero también buscando a ver cómo se comportaban en la resiembra y sobre todo también ver cómo al paso de los años, porque al final son pioneras algunas, pero luego otras se iban permaneciendo, digamos. Gracias. A mí me ha sorprendido esta mañana algo que has comentado tú hace un rato de estos huecos que hay alrededor de los árboles. Los alcorques. Alcorques, que no sabía cómo era la palabra. Escocés, en catalán. Pues esta mañana había precisamente un señor quitando las hierbas de estos sitios, y en algunos sitios se han puesto rejillas y se ha puesto grava. Bueno, sí, es que es entendible. El mundo del alcorque es todo un capítulo aparte. O sea, ahí tiene de todo. Bueno, yo aparte también quiero añadir, y disculparme, que aquí en Vinaroz afortunadamente tenemos tiempo todavía para corregir algunos temas urbanísticos. Por ejemplo, mi ilusión y mi idea sería que la Plaza de Reyes y la calle San Cristóbal fuera peatonal, porque afortunadamente en el entorno de Vinaroz hay muchos sitios donde poder aparcar coches y ir al centro de la ciudad en 10 minutos. Vale, gracias. Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. A ver, una cuestión que se me ocurre, y a mí me encanta renaturalizar ciudades, pero espero que no sea a costa de desnaturalizar el resto. Es decir, tenemos un riesgo de que en las grandes ciudades es donde se acumula la gente, la que vota y la que a los políticos de alguna manera puede manejar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que en entornos naturales, con los grandes parques eólicos que se están montando en nuestras comarcas, con proyectos de huertos solares bestiales que suponen una cantidad de kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión, que realmente, bueno, me parece bien renaturalizar ciudades, pero que no sea a costa de desnaturalizar las zonas que tenemos todavía bastante vírgenes, vamos a decirlo así, o bastante bien conservadas. Y veo un poco de riesgo en el sentido de que las inversiones vayan más en el sentido de potenciar las ciudades a costa de olvidarse un poquitín o incluso machacar las zonas que todavía se conservan, aunque no sean ningún parque ni ninguna zona de reserva. Y va un poco por ahí. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, a ver, ahí hay dos cosas, a mí también me preocupa bastante, la verdad, porque o sea, ahora hay una insistencia muy grande en que, o sea, es que además lo oyes en todos los foros, que para 2050 el 80% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? Y con eso, claro, dicen, la renaturalización de las ciudades, tal, no sé qué, la naturaleza urbana, y luego es verdad que, o sea, además ahora con el tema de la guerra de Ucrania, es como que se ha abierto la veda, o se va a abrir al tema de la energía renovables, que todos la queremos, pero por otro lado, para eso, claro, tú hablas con, o sea, es que dices, hay toda la población en las grandes ciudades, exigencia de energía brutal, ¿de dónde la sacas? Y las grandes compañías
que son las eléctricas, que son las que al final mueven el mercado. O sea, pues sí, es que es una gran preocupación. Y en esto yo creo que es lo que también, o sea, yo creo que es el reto de lo que viene ahora, porque yo lo pensaba estos días, claro, es que ahora estamos naciendo a eso, o sea, no... el otro día lo pensaba porque iba con unos amigos a una casa rural en Cáceres, y de repente te encuentras una huerta de estas solares gigante en medio del campo, y claro, y hablas con una amiga que se dedica a eso y le digo, pero ¿y por qué no lo hacéis esto que proponerlo dentro de las ciudades? Es decir, que dice, es que se necesitan hectáreas y hectáreas de terreno para poder generar la energía que hace falta en las ciudades. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que hace no sé cuántos años con el tema del eucalipto. Claro, al final está el propietario agrícola que tiene su terreno que no le renta nada y que viene una compañía y le compra esto y le resuelve la vida y genera. Entonces, claro, dices, claro, ¿y quién es el responsable de eso? Pues yo creo que también en parte, o sea, hay una parte de planificación otra vez, de ordenación del territorio. No se ordena el territorio. O sea, al final, si el que manda es son las empresas. Porque con esta misma persona, con una amiga que iba, me decía, bueno, pero si es que se hace falta, digo, ya, pero es que no podemos ir al monocultivo de todo. O sea, entonces eso es una gran, o sea, es un gran problema, o sea, un gran reto que hay ahí. Pero bueno, o sea, claro, hay que seguir ahí. O sea, bueno, esas son las cuestiones. Es que, y luego yo creo que también hay que estar muy enterado, o sea, saber cada uno a su nivel, ¿no? De poder. Pero sí, yo estoy contigo. Hola. Yo solo dos comentarios rápidos. Una, que me ha encantado que pusieras el ejemplo de Vitoria, porque estuve allí con motivo de un congreso justamente de protección de fauna urbana hace unos años, y cuando estaba alojada en la zona norte y poder ir desde el centro de la ciudad prácticamente hasta Salburua andando sin dejar de pisar verde, volví a Vinaroz llorando, también os lo digo. O sea, que yo Vinaroz lo quiero mucho, pero igual que decía mi compañero por aquí, la falta de zonas verdes aquí es desastrosa, catastrófica. No hay ninguna zona verde decente en todo el pueblo. Y una cosa que, bueno, lo han mencionado de pasada porque es que no es el tema de la conferencia de hoy, pero lo de la divulgación, concienciación, educación es muy importante, creo yo, que acompañe estos procesos, porque constantemente, bueno, igual algunos lo saben, hay un grupo de Facebook aquí en el pueblo que se llama Vinaroz contra los abusos, y constantemente están, cuidado que ha entrado un jabalí en el pueblo, esconded a los niños que se los comen. O es que aquí hay muchas avispas, cuidado. Es que los murciélagos molestan, es que las golondrinas molestan. Es que, bueno, una compañera que está aquí hace 2 días nos mandó una foto de una culebra en una avenida del pueblo con la cabeza reventada. Quiero decir que la gente también después se concentra un poco en lo malo y no sabe ver el valor de esas cosas que tenemos ahí. Entonces yo solo comentar que creo que supongo que por lo visto lo tenéis en cuenta siempre en estas cosas, que es importante concienciar a la gente y tratarles de entender el beneficio que supone que esas cosas estén ahí, que no son solo bichos que han venido a invadirles. Sí, de hecho, por ejemplo, el último proyecto que estamos haciendo, bueno, una obra que hemos hecho de restauración de un arroyo que pasa por un pueblo, pues una de las cosas también fundamentales era esa, ¿no? Hicimos un encuentro con la gente del barrio antes de empezar la obra y les empezamos a preguntar qué era para ellos un río, qué querían que fuera y tal, y claro, y te das cuenta, bueno, primero ellos tenían un problema de olores importante y entonces claro, era, no, pero para ellos era, mira, yo prefiero taparlo, porque es que, y claro, y te das cuenta de que, bueno, luego hicimos una jornada de plantaciones con la gente y con los niños y tal, y claro, es que es fundamental, porque todo esto va asociado a un cambio de mentalidad. Entonces,
Y luego pasa otra cosa, que no hay muchos referentes. Si tú vives en un sitio y lo que ves es lo que ves, pues claro, piensas que tiene que ser así y no... Entonces el poder, pues lo que dices tú, ¿no? El hablar, el divulgar, el hacer pedagogía, el comunicar, pues es que tiene que estar en todos estos procesos. Cuando os hablabas del tema del polígono industrial que se hacía Zona Verde, aquí me recuerda aquí en Miramar, por ejemplo, aquí hay los polígonos industriales que no están desarrollados. Vamos a hacer otro polígono y ponemos Zona Verde. A ver, si tienes polígono sin ocupar, ¿para qué necesidad tienes otro polígono hacer Zona Verde? Para cargar ahí, hay que cargar los 80 hectáreas, ¿vale? Hacer Zona Verde a lo mejor, no sé, de 100.000 metros cuadrados, que la pared. Primero ocupa lo que tiene, desarrolla algo, ocupa todo, y a posteriori desarrolla lo que da pauta, pero no vamos a hacer polígonos. Pero es que esos son promotores privados, o sea, los promotores privados... Sí, pero al final son ayuntamientos que dan permisos. Ah, bueno, eso sí. Los ayuntamientos son los que tienen que regular el territorio. Sí, sí. Deberían de regular ellos el territorio, antes de que haga alguien privado o un negocio. Y no sé hasta qué punto justificamos, haremos una zona verde, pero si la zona verde existe, no hay que cargar toda la zona verde. No lo entiendo muy lógico. Bueno, lo que pasa es que dicen ellos, haremos un polígono para hacer una zona verde, es porque quieren vender que vamos a tener una zona verde. ¿Alguna pregunta más? ¿Hago ya la última? Vale. A ver, primero, ¿por qué en paisajismo y en realización se abusa de las especies exóticas? Punto número 1. Segundo, ¿por qué en el tema de las praderías, el alcohol, y demás, no se deja crecer espontáneamente las especies autóctonas? Que no habría que hacer ningún esfuerzo. Básicamente crecería lo que de forma natural sale. Y tercero, como veo que también utilizáis cócteles de semillas, pues no sé si con diseño de colores o con que tenga más capacidad de atracción de insectos y tal, si os es difícil conseguir semilla autóctona, porque claro, eso es un problema. No hay gente que recoja semilla autóctona de praderías naturales. Incluso hay praderías naturales que son muy diferentes, las de la zona centro, la zona mediterránea, la zona norte, tantas. Es un guirigay todo esto, ¿no? A ver, es que después de haber viajado todo el día ya no tengo capacidad retentiva para las dos preguntas. La primera era, ¿por qué en paisajismo se abusa de las especies exóticas? Ah, vale. Bueno, a ver, hay que pensar una cosa. El tema de jardinería, el paisajismo, la historia es muy larga y al ser humano le ha encantado lo exótico, le ha encantado lo raro, lo que no era de aquí. Y entonces siempre, las rosas se las trajeron de no sé dónde, las dalias se las trajeron de no sé dónde, siempre se han traído y ha habido como un trasiego de plantas. ¿Por qué ahora? Si la pregunta es ¿por qué ahora se abusa de plantas exóticas? Yo diría, bueno, ahora el tema de las exóticas, bueno, y una cosa, y es verdad que las exóticas han entrado por la jardinería, o sea, eso es verdad. Ahora está claro que hay una normativa que no deberías utilizar exóticas invasoras, porque están prohibidas, ¿no? En paisajismo, al final, claro, se tira, digamos, de lo que... bueno, primero porque cuando haces jardines, los jardines son... Se podría decir que son paisajes creados por el hombre, y entonces tú metes ahí toda la creatividad que quieras, ¿no? O sea, yo me estoy poniendo en plan paisajista tal, ¿no? Entonces, tú utilizas como material la vegetación y el material vegetal. Y ahí, ¿qué pasa? Que tienes posibilidades, lo que los viveristas generan o producen. Con lo cual, esa es tu paleta de color. Y si, dependiendo de tu enfoque, de
de cómo planteas tus proyectos, pues el paisajista lo que hace es estructurar el espacio utilizando la vegetación como herramienta, ¿no? Para tanto estética, o sea, tanto para el tema estético como el tema funcional, digamos, que es esto es pisable, no es pisable, tal, aquí tengo una masa de arbustos y tal. Ahí, que sean exóticas, es que sería muy largo de hablar, porque, pero si quieres pasamos a la siguiente pregunta y luego lo hablamos. ¿La segunda cuál era? ¿Por qué no se dejan que crezcan? Que crezcan las... Sí. Bueno, ahí, a ver, yo ahí creo que hay un factor de lo que es la percepción, o sea, de lo que la gente acepta o no. Y también de cómo la vegetación se comporta. O sea, si tú dejas... claro, y de los espacios. O sea, hay veces que los espacios... ¿qué va a crecer ahí? Va a crecer todas las especies pioneras. Y las especies pioneras suelen ser muy rápidas. ¿Y qué generan? Pues es mucha vegetación que luego se seca en nuestro clima y ya el aspecto a nosotros, a la mayoría de la gente no le gusta, le genera rechazo. Entonces, hay que utilizar como estrategias para que, aun siendo a lo mejor silvestre, pueda funcionar. Pues a lo mejor son el tema de las siegas, o a lo mejor es el tema de aquí no te dejo que crezcas espontáneamente, pero te dejo aquí. Entonces, yo creo pero es una cuestión de percepción. O sea, a mí me parece que siempre en los temas, o sea, en los proyectos de zonas verdes hay que tener en cuenta tres factores. Uno es la función de la vegetación, la funcionalidad, tanto desde el punto de vista del uso, como la función ecológica, es decir, que permita la biodiversidad, pero luego está la estética, y esa, para gusto los colores, pero tiene que haber aceptación para el público, si no, es imposible. O sea, el ayuntamiento no puede, o sea, no podría manejarlo. No sé si me explico, o sea, por la aceptación del público tendría quejas. Y yo creo que se pueden hacer cosas buenas, muy buenas, teniendo en cuenta eso. O sea, teniendo en cuenta los tres elementos. Y luego la última que has dicho, que era muy interesante también, lo de las semillas, ¿no? Lo de las semillas. Eso efectivamente, o sea, nosotros lo que... O sea, eso también es un tema interesante. Como todo, o sea, el tema de, por ejemplo, trabajar con planta autóctona, sean semillas, sean plantas, tienes que encontrarlas. O sea, hay pocos viveros, por ejemplo, de planta que trabaje con la autóctona, pero lo hay. Sobre todo hay más de tipo forestal, lo cual a veces no es suficiente para un jardín privado. O sea, por ejemplo, en un parque público, pero por ejemplo en Illescas utilizamos planta forestal sin problemas, porque era un periurbano. En el de Toledo utilizamos planta de vivero, pero era un planta de vivero que utilizan un formato que no es forestal, pero se le parece, es de 1 o 2 litros, vamos así. Y de esos viveros hay pocos viveros que se hayan especializado en ese tipo de planta. Cada vez hay más, pero entonces claro, pues a ti te limita. Nosotros trabajamos con algunos que sí que tienen bastante disponibilidad y con eso tú tienes tu... Y en cuanto a las semillas, efectivamente es un problema, porque en España ahora mismo hay un único productor de semilla silvestre nativa. Y no tiene todas las especies, obviamente, tiene unas cuantas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Illescas utilizamos de este productor. Igual, él produce a partir de poblaciones de distintas zonas de la península, pero también acotado. Entonces, eso está acotado. Ahora está trabajando para ver si hay, claro, tiene que haber más empresas que se lancen a esto. Y están trabajando de la mano también de una asociación francesa, porque en Francia justo se están organizando en esto, que se llama Flora Local, y también igual están como, pero bueno, en España ya digo, es solo uno. Y hay otro que lo que hace es recoger semilla silvestre y reproducirla, algo así. Pero este otro reproduce, o sea, es productor, tiene campos, pero claro, un listado limitado. Pero bueno, tiene.
ya. Nada más.